Hola mis amigos de Latinoamérica, en este vídeo vamos a hacer un complemento, vamos a continuar al vídeo pasado donde hablamos sobre los ajustes para los drivers fenólicos, pero en el vídeo pasado hablamos mucho sobre los drivers de 2 pulgadas. En este vídeo vamos a usar los mismos canales que usamos y los mismos ajustes, solamente vamos a cambiar los ajustes para uso en drivers fenólicos de 1 pulgada y ver las diferencias, ¿ok? Entonces, en este vídeo vamos a empezar aquí, también en audio, solamente para recordar. Aquí en roteio de audio vamos a usar aquí el canal 5 como izquierdo y si es como derecho, entonces vamos a usar los dos canales. Muy importante este punto porque normalmente en drivers que son medios agudos y medios altos y medios usamos casi siempre como estéreo. Entonces aquí tenemos dos canales exactamente para hacer el sinal estéreo, ¿ok? De roteio de audio, vamos directamente, como es estéreo, vamos aquí en salidas clonadas. En salidas clonadas ya tenemos aquí 5, la salida 5 como fijo y la salida 6 es clon de la salida 5. Entonces todos los ajustes que hacemos en la salida 5 van automáticamente para la salida 6, ¿ok? En el crossover, el más importante, tenemos algunas diferencias. Puedes ver que estás los dos a parpadear porque los ajustes ya están clonados. Entonces aquí en 5, en el Ray Pass, donde empieza la respuesta, para el uso en un driver fenólico de 2 pulgadas, vamos a empezar en 800 Hz. ¿Puedo usar 800 Hz en un driver de 1 pulgada? Puedo, pero no es muy sugerido porque su domo es muy pequeño. Entonces, una diferencia importante entre el uso de un driver de 1 pulgada para 2 pulgadas es donde empieza la respuesta. Normalmente vamos a usar aquí en mil Hz. Y también usar Linkfits Relay 24 dB o 48 dB. O também podemos usar Butterworth 24 dB ou 48 dB. Aqui vamos continuar a usar o Linkfits Relay 48 dB, ok? E aqui, a depender do tamanho da corneta, do horn, também puedo cambiar. Si tengo una corneta muy grande, entonces puedo usar en 1000. Pero si tengo las cornetas pequeñas, cortas, puedo usar aquí en una frecuencia más alta. Entonces puedo usar en 1200 Hz. ¿Ok? Muy importante donde empieza la respuesta para tener mejor rendimiento del driver de 1 pulgada, que es que estamos a hablar. ¿Ok? Entonces, normalmente vamos a usar aquí una 1425 que es grande, muy profunda. Entonces, vamos a usar en 1000 Hz. ¿Ok? En este ejemplo. Ya al final de la respuesta, su low pass, puedes mantener en 5000 Hz, que es muy acerca, exactamente donde se empieza la respuesta de un Twitter, sin problemas. Pero aquí puedo usar hasta 10000. También, ¿por qué? Porque es un domo más pequeño, más rápido, que permite obtener frecuencias más altas con más facilidad. Entonces, puedo mantener aquí en 5000 o usar en 10000 sin problemas. ¿Ok?
y también mantener aquí la estructura en Linkivitz Relay 24 dB o 48 dB o Butterworth 24 dB o 48 dB. Aquí vamos a mantener en Linkivitz Relay 48 dB por octava, ¿ok? Entonces, es muy pequeña la diferencia entre los dos. Principalmente la diferencia principal es en el high pass, donde empieza la respuesta. Aquí, por tener un domo más pequeño en el driver, vamos a usar frecuencias donde empieza la respuesta más altas. Ya drivers grandes, como los drivers de 2 pulgadas, podemos usar frecuencias más bajas, desde que tenga una corneta grande. ¿Ok? Entonces, este es un punto muy, muy, muy importante. También, otra diferencia va a ser en el ecualizador paramétrico de salida, donde tenemos nuestro driver boost. Aquí está muy cerca del inicio de la respuesta, entonces normalmente voy a también a ter una frecuencia un poco más alta. Por ejemplo, aquí puedo poner en 2500 Hz para tener una buena frecuencia de uso para este boost. Aquí en el factor Q vamos a mantener en 2,5 y aquí en la ganancia podemos también usar en 3 dB de ganancia, 6 dB de ganancia, sin problemas, desde que, como he hablado, tenga muy cuidado para no tener saturación en la salida del amplificador. ¿Ok? Entonces, son pequeñas diferencias, pero muy importantes, principalmente en el boost y en el donde se empieza la respuesta de un driver fenólico de 1 pulgada para un de 2 pulgadas. 2 pulgadas, tengo la flexibilidad de usar en frecuencias más bajas, y de 1 pulgada tengo que usar en frecuencias un poco más altas. ¿Ok? Así como vimos, es muy sencillo hacer los ajustes y conocer un poco más sobre el uso del procesador de audio Pro 2,8S de Taramps. Sí, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.